Ok, ya estamos grabando. Vamos a iniciar la segunda parte de la clase, que es colocar en práctica la teoría de la programación orientada a objetos, implementándola en un ejercicio. ¿Y cuál ejercicio? Pues voy a utilizar el ejercicio del promedio, que ya con ese mismo estuve explicando de manera desordenada la clase pasada, pero ahora sí voy a estructurarla y lo voy a hacer orientado a objetos. Listo, para colocar en práctica la teoría que acabamos de explicar. Vamos a activar lupa para que se vea mejor. Y pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a crear un proyecto nuevo. Ahí le di donde no era. Aquí vamos a crear un proyecto nuevo. Muy atentos porque esto es lo que van a hacer con el ejercicio anterior. Ustedes lo van a convertir en un código ya orientado a objetos. Bien, entonces me voy a Java with and Java Application. Siguiente. Él me pregunta el nombre del proyecto. Lo voy a llamar promedio POO. O sea, promedio programación orientada a objetos. Bien, voy a permitir de que él cree la clase general. Lo voy a permitir. Y finalizo entonces. Bueno, esperamos a que aparezca. Aquí está nuestro proyecto, la tacita de café, con su paquete de códigos. Y aquí está la clase promedio POO.java. Y también ha abierto aquí en el área de trabajo. Como es costumbre mía, voy a borrar los comentarios. Ustedes saben que me gusta trabajar así. Bien. Entonces les explico muchachos. Esta clase promedio orientada a objetos.java, esta clase que está con su sentencia marcada en la línea 5, como la pueden ver, esta clase va a ser la clase que ejecuta el código. Y por lo tanto el código debe ir aquí dentro de el método general, como lo habíamos trabajado anteriormente. Pero como yo voy a trabajar orientado a objetos, así como en el ejercicio o en la explicación, hay unas clases que tienen sus métodos estrictamente ahí organizados, yo voy entonces a crear una clase encargada de las operaciones, del cálculo. Y en esta que tengo aquí, la principal, simplemente llamaré lo que necesite y que se ejecute y solamente pediré la entrada al usuario. Pero todo lo que son los procedimientos de cálculos lo voy a hacer en una clase aparte. Así que miren lo que voy a hacer. Me vengo al paquete. Me vengo al paquete del proyecto, promedio POO. Voy a hacer clic derecho aquí y le voy a decir nueva Java class. ¿Ok? Java class. Aquí me pregunta, nombre de la clase. La voy a llamar con inicial en mayúscula, la voy a llamar operaciones. Vean aquí. Aquí yo tengo esa precaución de usar la mayúscula pues para conservar. Si lo hago sin mayúscula, él funciona. Pero para yo conservar esa sintaxis que maneja Java, para no embolatarme, lo voy a iniciar con mayúscula, operaciones. Y finalizo. Aquí dice que el paquete es paquete promedio, ahí donde yo la quiero. Por eso le doy clic derecha ya para evitar hacer eso aquí. Entonces voy a finalizar y observen aquí
que esperemos un momento. Ok, mírenla aquí entonces. Ya apareció la clase operaciones. Mírenla acá. ¿Sí? Le voy a borrar el código. Perdón, el código no, los comentarios. Y miren. Entonces, ¿qué diferencia ven aquí entre ellas dos? Aquí donde les estoy mostrando. ¿Qué diferencia ven aquí entre ellas dos? Una tiene como el símbolo de ejecutar y la otra no tiene el iconito ese verde ahí. Pues supongo yo que es eso. Sí, Fabián, eso es perfecto. Es correcto. La clase principal tiene el símbolo de que ella es la que se ejecuta. Y si yo me vengo acá, voy a saber el por qué. Y por eso les decía, en esta clase van a entender todo. Porque este método general es a donde entra a compilarse, a ejecutarse. Y como tiene ese método, ella es la clase promedio, POO, es la que ejecuta y aquí tiene su icono, su símbolo de que ella es quien se ejecuta. Mientras que la clase operaciones que yo acabo de crear no lo tiene. Y acá ustedes van a observar que esta clase no tiene el método general que es el que ejecuta. Vean, diferencia. Vean. Entonces observamos que ambas son del paquete promedio POO. Ambas son de ese paquete. Pero esta clase se llama promedio POO. Y esta clase se llama operaciones. Esta clase tiene el método general donde la máquina virtual compila, lee lo que va a compilar. Y esta pues no tiene nada, porque esta es una clase que yo acabo de crear para yo hacer mis métodos. Bien, les recuerdo entonces que mi ejercicio es el del promedio del estudiante, ¿sí? Donde yo calculo el promedio, ese es un método para mí. Calcular el promedio del estudiante para mí es un método. ¿Correcto? Ahora, saber si el estudiante gana o pierde la materia o queda en plan de mejoramiento, para mí eso es otro método. Van dos. ¿Sí? Hasta el momento esos dos. Y no sé si tal vez hagamos otro. Vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, esta clase la he creado para hacer los métodos encargados de calcular. ¿Bien? Entonces voy a proceder. Me ubico dentro de la clase, como pueden ver aquí. Me ubico dentro de la clase. Y voy a comenzar a crear mi método. Entonces yo digo, public void, método público vacío, que lo voy a llamar cal promedio. Calcular promedio. Le doy su apertura y al presionar enter, él solito cierra. Entonces, he creado un método llamado cal promedio, calcular promedio. Este método necesita, digamos ustedes, lo vamos a hacer con las tres notas, ¿vale? Nota 1, nota 2 y nota 3. Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué tendría que decir yo aquí? ¿Quién recuerda en lo que yo acabé de explicar qué datos tienen que llegar aquí para que él pueda calcularse? El número de notas. Las notas, correcto. ¿Y cómo había explicado yo de que esas notas llegaban, que esas notas van a llegar si son del usuario? ¿Cómo van a llegar esos datos acá a este método que está en una clase aparte? Van a llegar como que,
como un objeto, ¿no, profe? No. El objeto todavía nada que ver. Un atributo privado. No. ¿Qué les decía yo aquí? ¿Este método necesita o no necesita datos para ejecutarse? ¿Mm? ¿Qué datos necesita tirar al arco? Les decía yo ahorita. Necesitan la Tener el dirección, balón, la dirección. y la potencia. Y esto les había dado un nombre yo. ¿Cómo se llaman estos señores de aquí? Parámetros. Parámetros. Ojo con eso. Entonces, como yo aquí voy a calcular un promedio, sí, quiero que me entiendan esto. Voy a crear una variable promedio, la voy a crear acá afuera. ¿Para qué la voy a crear acá afuera, muchachos? Para que no me quede atrapada aquí dentro del método. Si la creo dentro del método, no la puedo usar en otros métodos. Entonces la voy a crear acá afuera, que está dentro de la clase, la voy a crear dentro de la clase, pero afuera del método. A eso se le llama una variable global, porque es una variable que no es local, no es de Colombia, sino que también la puede usar México, la puede usar Brasil. Pues. Entonces, va a ser una variable que puede utilizar en método tal, en método tal, en método tal. Si la creo aquí dentro de Colombia, solamente la puede usar Colombia, ¿sí? Solamente la puedo usar en método cal promedio, pero si la creo acá afuera, tengo acceso a ella en otros métodos que yo construya, y eso lo voy a necesitar. Entonces, yo digo, de tipo float, voy a crear una variable llamada prom. Ahí sí me toca crearla ya afuera, política, como lo hacían ustedes en PC. Estas variables, yo les podría decir si es private. Privada, ¿qué significa? Privada significa que es una variable solo para funcionar en esta clase. Si yo le coloco el private, que desde otra clase no voy a poder acceder a ella. Yo también podría decir que esta es una clase pública, lo que me da a entender que desde otras clases y proyectos puedo acceder a ella, ¿sí? O puedo dejarla así sin decir si es privada o pública, lo que indica que desde otras clases de este proyecto puedo acceder a ella. Por lo tanto, la voy a dejar así. Pero quiero que sepan de que puede ser privada como puede ser pública. Bien. Entonces a mí me toca. Sí. O sea, quiere decir que si yo creo otra clase por acá y los datos están almacenados ahí y al momento de hacer una operación va a coger los datos que están almacenados aquí en esta variable. Sí, señor. Así como la tengo, sí. Y si es pública, también. Pero si es privada, no. Listo, señor. Eso es, muy bien, entendido. Entonces a mí me tocaría decir que el promedio prom va a ser igual a N1, que me tocaría decir si son 3 notas, a N1 más N2 más N3 entre 3. Esa es la fórmula del promedio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, muchachos? Que aquí no se ha definido a N1, ni a N2, ni a N3. Y que no lo puedo hacer acá. Yo estoy en un método de una clase. Y yo en este método, como no es el que compila, no es el que tiene el compilador, yo no puedo aquí pedirle al usuario, dijiste tal cosa. Recuerden que les dije que eso era en el método principal. Entonces,
es donde yo le digo, necesitamos, cuando yo necesito algo que viene del usuario, lo defino y miren que me está dando error, él no sabe qué es N1, no sabe qué es N2 ni N3. Entonces yo debo de decir que este método tiene parámetros. ¿Cuántos parámetros serían aquí? 3. Entonces yo le digo, float N1, miren que se le quitó el error. Parámetro float N2 y parámetro float N3. Desaparece el error inmediatamente. Entonces es como si usted creara unas variables aquí en el método, pero realmente son parámetros, ¿correcto? Son parámetros. Son los datos que yo necesito que vengan del usuario para que este método ejecute la operación matemática que estoy proporcionando. Ahora sí no tengo error. Cuando esto se calcule, ¿cierto? Va a quedar el valor almacenado en PROM. Y PROM está global. ¿Y por qué le dice global, muchachos? Porque ahora necesito un método que me diga si gana. ¿De quién? Decir que ganó, decir que perdió o decir que le toca recuperar la materia. ¿Eso depende de qué? Del promedio. Por eso yo desde un principio mi variable promedio la declaré afuera del método, no la dejé atrapada. Entonces ahora le voy a decir aquí, public void, voy a crear un método que lo voy a llamar cal estado, calcular el estado del estudiante. Y declaro variable, perdón, y aperturo para que él cierre la llave. Pregunto ahí, Andrés, vamos a hacer la pregunta a Andrés. Andrés, yo ahorita voy a empezar a decir si el promedio es mayor a esto, si no es mayor a esto, si esto. Yo voy a empezar a decir eso. Entonces te pregunto, ¿necesito parámetros sí o no? De Andrés. O Jonathan, que no ha escuchado, Jonathan. Señor. ¿Necesito parámetros en ese método sí o no? Sí, señor. Dice que sí. Sí, señor. Bueno, Jonathan dice que sí. ¿Quién dice que no? ¿Alguno de los compañeros dice que no? Profe, yo creo que no, porque ya tenemos a promedio, ¿no? Y no necesitamos ninguna otra, porque los parámetros son como, o sea, yo vi que parámetros como si fuera una especie de una variable que vamos a necesitar o algo así, ¿no? Pero nosotros no necesitamos variable para definir el estado del estudiante, porque ya lo vamos a calcular con el promedio. Muy bien, Melvin. Bueno, la respuesta correcta aquí es no. No necesito parámetros, pero ¿por qué no necesito parámetros? Ojo, porque el dato no va a venir del usuario. Yo no necesito, yo el promedio no viene del usuario, el promedio está aquí. Entonces, no lo necesito como parámetro. ¿Ok? De bien ahí, Melvin. Es bueno pues hacer esas preguntas y caer en el error para que queden claras las cosas. Entonces empezamos nuestras condiciones. Sí. Sí, pero miren que no me va a dar error. Mira, está muy bien. ¿Por qué? Porque miren cómo se ilumina acá. Estoy accediendo a PROM, que está global, no tengo problema y que fue utilizado aquí. Entonces, si PROM es menor a 3, ya nosotros sabemos que este tipo está muy específico. Pero, ojo, no voy a mandar mensaje aquí. Aquí no voy a mandar mensaje. Voy a hacer una variable global acá
de tipo string que se va a llamar mensaje. Ahí está. Y si el promedio es menor a 3, a la variable mensaje le voy a asignar o a guardar un mensaje, una cadena de texto que diga: usted perdió la materia. ¿Quién se va a quedar con esa información? Mensaje. Variable global definida global. ¿Bien? Y sigo. Entonces aquí, si no, recuerden que promedio es un dato de aquí, un promedio que parió aquí mismo, en la misma clase, por lo tanto, no es parámetro. Entonces, si no, si el promedio es menor a 4, entonces a la variable mensaje yo le voy a guardar una cadena de texto que va a decir: usted debe hacer plan de mejoramiento. Ahí le estoy cargando ese mensaje. Me queda la última opción: si no perdió ni queda en plan de mejoramiento, porque el tipo gana su materia. Entonces, simplemente por René Descartes, si no, como es René Descartes, no necesito decir sí tal cosa. Simplemente, si no fue aquello y lo otro, a la variable mensaje le asigno felicidades. Usted aprobó la materia. No. Entonces tengo el ejercicio resuelto. ¿Sí? Tengo el ejercicio. Los dos métodos los tengo aparte en la clase, ¿sí? Pero ahí está pasando una vez pasada que yo puedo, o sea, no puso un rango de 1 a 5, sino que por lo yo veo que usted no puso, o sea, que diga que la nota debe ser de 1 a 5, ya me entiende. Sí, Ahí yo puedo digitar un número mayor y lo va a aceptar, por lo va ejemplo, a un 7 aceptar. o algo. Sí, eso es Sí, porque correcto. no puso un rango. Sí, es correcto. Esa condición habría que hacerla acá, ¿sí? Pero para entenderlo, pues después hacemos el otro ya con el ciclo, ¿viste? Y sí le metemos eso. Después hacemos el otro con el ciclo y le metemos eso. Pero aquí para entender de manera fácil, lo que quiero es que entendamos lo de la orientación a objetos. Entonces vamos a hacerlo así facilito para entender esta parte. Y luego hacemos el otro más completo. Bien, entonces tengo un método calculado, cal promedio, se encarga única y exclusivamente de calcular el promedio. Y tengo un método Una que se pregunta. encarga de calcular el estado y guardarlo en un mensaje. Sí, Eso lo va a mostrar por consola, ¿verdad? sí, por consola. Por consola. Estamos por consola. La próxima clase ya salimos de consola. ¿Ok? Estamos hoy aprendiendo a orientar objetos. La próxima clase, conforme ustedes hagan el ejercicio, ya abandonamos la consola y nos vamos a ubicar en la interfaz gráfica. Sí, aquí estamos por consola. Muy bien. Entonces, muchachos, repaso por última vez. Estoy en la clase operaciones. Voy a guardar aquí. Ahí me está mostrando un ejercicio. Déjenme ir, quito la loco a ver qué es. Bueno, aquí en esta no hay nada. Ahorita miramos la otra. Bueno, entonces repasemos aquí. Tengo entonces el paquete, ya saben, la clase operación estaba solitica. Se crearon dos variables globales, una de tipo float que es from
una de tipo string que es mensaje. En prom, dentro del método, cal promedio, que necesita 3 parámetros, que son las 3 notas que vienen del usuario. Entonces, con esos parámetros se le está calculando el promedio para almacenarlo en la variable promedio. Luego, se crea un método llamado calEstado, donde jugando con este promedio, que es la variable, empezamos a mirar si fue menor a 3, si fue menor a 4, o si fue mayor a 4, 4 más adelante. De manera que, de acuerdo a la veracidad de la condición, guardamos en la variable mensaje el texto del estado, si ganó, si queda en plan de mejoramiento o si queda. Listo. Y acá a la clase principal. Correcto. Voy a ir aquí. Aquí está correcto. Ya de aquí. Me está desbloqueando el equipo. Ya de aquí. Y ahora sí se quitó el error. Listo. Bien. Ahora sí. Estoy en la principal. Ojo aquí. Estoy en la principal. Entonces, ¿qué requiero aquí? Si yo tengo métodos acá, ¿sí? Bueno, antes de eso, recordemos que para poder leer lo que el usuario va a digitar, necesito importar, escribe en español ahora, import el paquete útil, y de ese paquete a la clase scanner. Ya esto lo sabemos y ahora me van a entender por qué hago eso. Ya sabemos que yo estoy importando ¿qué? Una clase llamada scanner. Y esa clase scanner tiene un método que es el que me permite leer los valores que el usuario va digitando por el teclado. Ahora sí me van a entender por qué lo hacíamos. ¿Ven? Entonces, esto lo estoy importando ¿de dónde? De la librería. ¿Correcto? De la librería. Bien. Entonces, me vengo al método general. Y aquí nosotros creábamos el objeto, ¿cierto? El objeto captura. Decíamos, de tipo escáner, vamos a captura, que va a ser un nuevo. Pero le indicábamos aquí que requerimos única y exclusivamente el ingreso por teclado. Entonces, ahora sí me entienden. Yo importaba del paquete útil de Java, yo importaba la clase scanner. ¿Y por qué? Porque ella tiene un método que es el que me permite, aquí está, este método que me permite el ingreso por teclado. ¿Correcto? Entonces, por eso Java me obligaba a hacer esta sentencia donde creo el objeto, que a mí me gusta colocar de captura, pero usted le puede colocar el nombre que usted quiera. ¿Sí? Voy a cerrar el PowerPoint para liberar memoria. ¿Sí? Denme un segundo.
cerrar acá esto. Y ok, creo que ahí gana un poquito más de rendimiento. Bien, entonces, así como yo creo un objeto para acceder al método de la clase Scanner, recuerden que yo hice una clase que tiene métodos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear un objeto del tipo de nuestra clase para poder llamar lo que necesitamos de allá. Entonces, ¿quién se atreve ahí a dictarme cómo creo el objeto de nuestra clase, operación? ¿Quién se atreve a dictarme? Nadie se atreve. ¿De tipo qué? No escuché, Fabián iba a hablar. Ojo, de tipo operaciones, o sea, de tipo de mi clase operaciones, voy a crear un objeto. Ojo, ortografía aquí tiene que ser exacta, los nombres exactos. De tipo de la clase operaciones voy a crear un objeto que lo voy a llamar calcular. Así, voy a llamarlo calcular. Y lo hago objeto cuando yo digo, tú vas a hacer un new qué? Operaciones. Pero no le voy a decir específicamente qué va a traer. Entonces, ¿están viendo? Tengo el objeto captura que ya ustedes saben para qué es. Y ahora sí entendieron, por favor. Ahora sí entendieron por qué hacíamos esto. Y estoy creando ahora un objeto llamado calcu para poderme ir a través de él y acceder a lo que tengo acá en la clase operaciones. Correcto. Entonces, ¿qué viene ahora? Pues pedirle al usuario los datos que necesito. Entonces, yo le mando un mensaje, ¿cierto? Mando un mensaje donde le digo, ahí le digo, viejo, pues dame la primera nota. De la primera nota. Y ya ustedes saben que me toca de crear variables donde almacenar lo que el usuario va a digitar. La voy a llamar aquí nota 1 para que no crean que tiene que llamarse igual el parámetro. Nota 1. A través de captura le voy a asignar el número float que digite el usuario. Ya esta parte ustedes la conocen. Por lo tanto, voy a copiar y a pegar para no tardarnos tanto. Son 3 notas. O sea, repetir estas 2 líneas 3 veces. ¿Dónde las pido? Y dónde las guardo. Entonces aquí sería nota 2, variable nota 2, y aquí pues yo digo que sería la segunda nota. Aquí sería variable nota 3, y aquí sería la tercera nota. Tengo que mi entrada. ¿Dónde tengo los procesos? Los procesos los tengo en la clase operaciones. Ahí arriba. Por lo tanto, ya los procesos
llamarlos. Tengo que llamarlos. ¿Y cómo los llamo? ¿Para qué crea este señor, que es el objeto, que es de tipo de la clase operaciones, para acceder a todo lo que tengo allá? Entonces, Profe, sí, lo que pasa es que, mira, aquí donde usted define, o sea, que es FLOA nota 1, ¿no sería que tenía que ir FLOA N1, que está como la tiene definida en operaciones? no tiene Para que que pueda... llamarse igual. Si tú quieres, puedes llamarlo igual, si tú quieres, pero no es obligatorio que lo llames igual, ¿oíste? Por eso bueno, la llamé distinto. Le coloqué el nombre distinto para que no fueran a creer de que tiene que ser igual. Te vas a dar cuenta ahora por qué. Mira lo que los voy a llamar. Párale bola que los voy a llamar. ¿A quién debo llamar primero? ¿A estado o acá al promedio? ¿Acá al estado o acá al promedio? acá al promedio, al Claro, promedio. cierto, que yo no puedo. Si no se ejecuta eso, ¿cómo voy a saber si ganó o perdió, cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué llamo primero a ejecutarse? Si llamo en desorden, me da error. Entonces, ¿a través de quién lo voy a llamar? A través de calcu. Le digo, calcu, observe aquí, punto, y mira, me da acceso. Lo que ven en negrita son los métodos. Y lo que ven en verde acá, y con este símbolo, son las variables. ¿Qué variables tengo allá globales? Mensaje y promedio. Miren que me da acceso. Y me da acceso acá al estado y acá al promedio. Indica que el promedio tiene parámetros. ¿Sí ven? Sí. Yo voy a llamar acá al promedio, ya hemos dicho. Le puedo dar doble clic aquí o enter. Mira lo que él me dice aquí. Voy a hacerlo otra vez para que vean. Calcu punto al promedio. Mira el mensaje que está ahí. Mira el letrero. ¿Sí ves el letrero? Me dice pila. Se lo voy a traducir al costeñol. En ese letrero me está diciendo allá, pila, que allá hay 3 parámetros tipo FLOA, FLOA N1, FLOA N2 y FLOA N3. En ese orden están allá, me está diciendo, pila que está en ese orden. ¿Qué vas a mandar para allá? Bueno, él solito me ayudó. Él solito me colocó, él solito entendió que nota 1 era el parámetro N1, que nota 2 era el parámetro que él está esperando allá como N2. Y que nota 3 es el parámetro que él está esperando allá como N3. Mira que él entendió. Si no lo hace, hay veces que no lo hace. Profe, Sí. eso siempre y cuando lo coloque uno, por ejemplo, por lo menos yo vi que usted lo colocó N1, N2, N3. Si uno coloca N3, N2, N1, él probablemente no lo entienda, ¿sí? O de igual manera siempre lo va a entender. No, los parámetros llegan en el orden. Por ejemplo, si yo aquí digo nota 2, entonces la segunda nota que yo digito va a llegar a N1 allá. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? ¿O no? Sí, yo sí Ok. entiendo. O sea, si yo aquí coloco N3, nota 2, nota 1, los estoy colocando al revés. Entonces él los va a recibir al revés. La tercera nota él la va a recibir acá como N1. La segunda nota pues la recibe así. Y la primera nota la va a recibir como nota 3. En este ejercicio el orden de los factores no me altera el producto, en este ejercicio, pero pilas que en otros sí. Entonces, yo debo concentrarme en que le envíe los parámetros, el primero con la variable de allá, el segundo cuál debe ser el segundo y el tercero cuál debe ser el tercero. No tiene que ver el nombre, sino el orden en el que yo se los mando. Entonces, el orden correcto aquí sería que la primera nota
Ahí tenemos un que se me bloqueó. La primera nota es el parámetro N1. La segunda nota, si se me llega a desconectar, me esperan, oyeron que yo me conecto otra vez, que me está colocando problemas el equipo. Nota 3. Ahí le estoy mandando los parámetros en orden, él los recibe en orden. Pero si yo aquí cambio el orden, él los recibe en desorden. Entonces, es lo que tengo que tener la precaución de aquí. El primer parámetro, mandarlo aquí, cual debiera ser el primero, el segundo y el tercero. Es lo que interesa aquí, el orden de los programas. ¿Bien? Ok. Ahora voy a llamar a calcular estado. Entonces necesito el objeto. Acuérdense que el objeto es quien me permite acceder. Ahí estoy, vean. Calcu punto y enseguida me da acceso. Entonces, ¿a quién? Acá el estado. Ahí. Llamando a esos métodos. O sea, cuando yo los llamo, ellos se van a ejecutar y el que necesita parámetros se lo mando y él se ejecuta. ¿Será que ya sirve este ejercicio? ¿Ya funciona o me falta algo? Voy a guardar. Profesor, yo creo que ya con eso sirve. Porque Pero ya con el primero, con el primero como que calcula ya el promedio, ¿cierto? Y cálculo estado son los que usted ya definió allá. Entonces, con el promedio, ya él te define de una vez el estado. Sí, pero fíjate, Melkin, que acá... Pero luego nos faltaría mandar el mensaje, ¿no? Correcto, Fabián. Estos métodos no tienen salida. Tienen es almacenamiento de datos, ¿cierto? Pues, pero no tienen salida. Entonces, yo tenía dos opciones. Yo podía hacer un método aquí encargado de mostrar los mensajes. Así está el ejemplo que monté en la plataforma. El método aparte para mostrar. Acá no lo voy a hacer así para que ustedes vean de que hay varias maneras de matar opción. Entonces me falta la salida. Voy a hacer la salida aquí. Si ya tengo la así, quiero que vean que yo puedo desde esta clase acceder a las variables. Punto out, punto print ln. Entonces yo voy a decir su promedio es espacio para que no se pegue, coloco un más aquí. ¿Y cómo llamo a la variable promedio? Con el objeto, le digo calcu.just, ahí está. Esta vez voy a llamar a la variable. Mira que aquí me da acceso. Pronto. Estoy llamando a una variable que está en la otra clase para que se muestre. Lo puedo hacer a través del objeto. Si fuera privada, ya les había comentado que no me diera acceso. Y me falta el estado. Entonces aquí voy a colocar así como un mensaje en mayúsculas que diga estado, dos puntos, espacio, y entonces voy a acceder a concatenar aquí, a agrupar la variable, pero está en la otra clase, entonces utilizo el objeto de calcu, punto, dame acceso a la variable, no la veo, aquí está, la variable mensaje. Listo. Y ya está la salida hecha. Orientado a objetos. Entonces, vamos a guardar.
Vamos a ejecutar. Vamos a darle tiempo. Está quedándose el equipo. Está corriendo, está corriendo. Ok, ahí salió mensaje. Digita la primera nota. Y vamos a colocarle 4,5. Segunda nota, colocarle un 3,8. Tercera nota, vamos a colocarle un 2,9. Y ahí está. Ya está colocando, no hay problema otra vez esta vaina. El equipo que está quedadito, vamos a esperar un momento. Porque todo está correcto. No que el equipo se me queda con la transmisión. Se me queda. Vamos a ejecutarlo otra vez. 4. Se me está quedando otra vez. Él está correcto, simplemente que se me está quedando. ¿Sí? Simplemente que el ejercicio el computador se me está quedando. Y me afectaría a Netbeans, pero él está correcto, la lógica está correcta. Todo está muy correcto. Sí. Vamos a cerrar y abrir nuevamente. Bueno, acá habrá ahí proyecto. Listo. Aquí está. Vamos a cerrarlo aquí. Vamos a abrir acá. Ok. Ejecutarlo ahí. Vamos a probar a ver. Miren que ahora sí. Es el equipo que se me queda. Colocar la lupita. Me dice, su promedio es 3. Usted ahí me agrega una de ahí. Usted debe hacer plan de mejoramiento que le quedó en 3. ¿Sí ven? Vamos a ejecutarlo otra vez. Ahora sí, vamos a colocarle notas más reales, un 4,8, con 3,2, 4,2. Está, felicidades, se aprobó la materia. Y acá vamos a colocarle ahora que la pierda. Vamos a colocarle un 2, un 3, 1. Su promedio es 2, usted perdió la materia.
Entonces miren que todo pues está funcionando. Lo que yo les decía, si yo llegase aquí a no llamar el promedio, voy a colocarlo aquí donde yo llamo al promedio con sus parámetros. Entonces, si yo esto lo coloco como comentario, va a ocurrir lo que ustedes les enseñaron en algoritmo. Hay un error de lógica porque están mandando a hacer cosas que requieren de un paso anterior, por lo tanto no se ejecuta. Entonces vamos a probar para que vean de que nos va a dar error. Miren entonces, el promedio está dando 0. ¿Por qué está dando el promedio 0? Porque yo no lo estoy llamando a ejecutar y al no llamarlo y mandarle los valores, él no puede hacer el cálculo. Pero estoy llamando a calcular estado. Y calcular estado, como allá dice que si promedio es igual a esto, promedio es igual a esto y promedio no tiene valores, siempre va a decir que perdió la materia. ¿Sí? Entonces, es el derecho de las cosas. Vamos ya a colocarlo bien. Y les consulto entonces que ustedes díganme, pues, ¿qué no entendieron, por favor? ¿Qué no entendieron para entonces tratar de aclarar el tema? ¿Quedó claro, sí? Pues yo hablo por mí, profe, creo que hasta la parte todo va bien. Sí, por mí sí también. Bueno, perfecto. Esa es la idea. Ya entendieron entonces, muchachos, por qué era que nosotros tirábamos este código aquí de línea, que, como así que escáner, captura, qué tal. Bueno, es porque es una clase que ya está en la librería y que la llamamos. Y para acceder a su método de leer lo que se digita por el teclado, pues era a través del objeto captura. Ya ahora, hoy entendimos para qué son los objetos, ¿cierto? Para acceder a métodos, variables, atributos que tenga una clase. Entonces, hoy yo se los decía a ustedes que iban a entender, en esta clase iban a entender que en aquella lo que quería era simplemente que aprendieran a escribir, pero que en este iban a entender. Y ese es el objetivo. Entonces, ¿se van a quedar para hacerlo con el ciclo o no? ¿O explicamos ese el miércoles? Ahora, profe, el miércoles. Sí, desde que ya estamos muy extensos. Bueno, entonces, el miércoles terminamos. Después se me ocurre una idea. Listo, bueno. Entonces vamos a dejar hasta aquí. El miércoles hacemos el ejercicio, como Melkin nos decía, pues ya que no sean 3 notas, sino que el usuario diga cuántas notas son y le evitamos que el usuario se equivoque al digitar las notas y todo ese tipo de cosas, que nos queda un ejercicio bien planteado, pero orientado a objeto. Entonces, el miércoles nos reunimos y elaboramos ese ejercicio y nuevamente hacemos un recorrido por esta explicación de orientado a objetos. Sin embargo, pues voy a activarles en plataforma, oyeron muchachos, les voy a activar en plataforma la tarea número 2. La tarea número 2 consiste en el mismo ejercicio que me entregaron de la nutrición, lo van a elaborar ahora, pero orientado a objetos. Yo voy a habilitar esa tarea para que de aquí al sábado pues, la resuelvan. Si la empiezan a resolver hoy mismo, mañana, y tienen dudas, el miércoles también las podemos abordar en asesoría. Y también afianzamos un poco más. Ya les voy a indicar qué nombre le van a colocar al proyecto para que no se me confunda con lo que estoy cargando acá. Listo, bueno, entonces vamos a suspender aquí grabación. Les agradezco mucho la atención prestada.
y pues satisfecho de que los veo como más entusiasmados de que entendieron.